Es el certificado de propiedad lo que cambia de manos. ¡Siete al de atrás! 8 aquí. 8, 9, 10 aquí, 9, señor. 10 de la nueva cara. Antes de la explosión de la burbuja, el comercio del tulipán evolucionó con ventas de contratos futuros. 16, 17, ¿alguien? Sostienen 18 florines. Oferta aceptada. Vendido. Bien hecho. Ve a recoger el certificado. Como sabemos, hasta fines del siglo pasado, de los años 1500, los tulipanes eran de los coleccionistas y de clases altas intelectuales. Intercambiaban, no hacían negocio muchas veces, solamente los intercambiaban. Y hasta que llegamos a los primeros años de los años 1600, primero les mencionaré 7 puntos. Primero aparecen los cultivadores. Comercializaban todo tipo de plantas ornamentales, incluidos el tulipán. Ellos eran los que vendían mucho más baratos en las ferias y en los mercados. Y como segundo punto, después de estos cultivadores, aparecen los viveristas. Estos estaban mejor familiarizados con el tulipán. Conocían muy bien la calidad, las colores, el tipo de floración que se daba, y normalmente ellos buscaban bulbos de tulipán para venderlos al extranjero. Antes de mencionarles del tercer grupo, habíamos conocido que en el año 1620 hasta fines de los años 1629, esta actividad comercializadora se había profesionalizado. Quiere decir que se había especializado en comprar y vender bulbos de tulipán. Obviamente estos compradores y vendedores tenían sus parcelas y estaban muy bien equipados y hasta tenían un experto conocedor. Pero sin embargo, llegamos a los años 1630, aparecen buscadores de tulipanes raros que tenían la intención de vender a las clases altas e intelectuales. Salían normalmente a los campos a comprar estos bulbos de tulipán, y en uno de estos viveristas, incluso luego de venderlos, estos bulbos de tulipán, enviaban a sus matones a esperarlos por el camino para luego recuperarlos violentamente. Como sabrás, estos tulipanes en aquellos años ya tenían un alto valor. Eran los precios casi como comprarse joyas. Contrataron pintores para mostrar y promocionar la venta de sus colecciones a nuevos inversionistas. Y en aquellos años, para acompañar, agregar o agilizar la venta de estos bulbos de tulipán y a la vez atraer sobre todo a nuevos inversionistas, lo que hacían eran contrataban a los pintores para pintar sus principales colecciones con nuevas flores, con sus nuevos detalles. Y estos pintores muchas veces eran mal pagados, incluso le llegaban a pagar hasta una hogaza de pan por pintura, un pan del tamaño de una piña. Lo que sucedía era que entre el año 1590 y el año 1630, todas las pinturas que existían en los Países Bajos eran flamencos, desplazados del sur de Amberes, y estas pinturas también eran el símbolo del éxito social. Y podemos hablar de un cuarto grupo, inclusive de nuevos compradores no conocedores que ingresaron a invertir o al negocio de compra y venta de tulipán solo con el interés de ganar dinero. No tenían el interés de comprarse una parcela, de esperar hasta que se floreciera, y el perfil de estos inversionistas era en su mayoría en promedio de 38 años. Eran recién casados y con un hijo. Y hasta que llegamos al quinto grupo en el año 1634, entusiastas viajaban de una ciudad a otra a estos campos donde se producían los tulipanes entre verano y otoño. En este año se introdujeron muchas nuevas variedades de bulbos de tulipán.
Por primera vez se ingresó el contrato futuro con tulipanes, y permitió el ingreso de muchos inversionistas, que podrían vender sus contratos a un mayor valor. Y hasta que llegamos al sexto grupo en sí, que se ha creado en la evolución de este comercio. En el año 1635 es muy polémico y en el cual debemos de prestar mucha atención para aprender y entender en sí la tulipomanía. Los floristas pasaron a vender lo que aún estaba sembrado en el suelo, lo que quiere decir que con un contrato se vendían estos tulipanes para ser entregados en la próxima temporada. Este contrato se llama el futuro, y el futuro había generado un mal presagio en la sociedad neerlandesa con respecto a esta herramienta financiera, llamándole el windhandel, que quiere decir el negocio del viento o el negocio especulativo peligroso. Incluso se había prohibido hasta en 6 oportunidades desde el año 1610 hasta el año 1636. Y con el windhandel o el contrato futuro, el negocio de compra y venta de bulbos de tulipán dejó de ser estacional y se convirtió en un negocio de todo el año. Y esto atrajo a muchos nuevos inversionistas de distintos oficios y profesiones, como son abogados, carpinteros, notarios, tejedores, panaderos, etcétera, etcétera. Ellos ingresaban a la compra y venta de tulipanes, participaban en este oficio y a la vez no dejaban su actividad principal. Y el riesgo que normalmente corrían estos compradores era que normalmente, como toda planta ornamental hasta el día de hoy, lo que sucede es que de un año a otro la calidad de la planta y la floración puede variar o puede deteriorarse, no solo por factores climatológicos, sino también por el tipo de terreno en el cual está sembrado esta planta, el cuidado que lo puedes dar, el tipo de abono. Hay hongos incluso que pueden ocasionar que las plantas se mueran. Entonces, esto era el riesgo principal en sí. No tanto que los tulipanes se murieran, sino que muchas veces cambiaba de un año a otro la apariencia y el comprador no aceptaba, porque el año pasado vio que tenía muy bonita flor y este año está distinto, está más feo que digamos, no le gusta y muchas veces no aceptaba comprarlo o rompía el contrato de compra de futuro. Y el otro factor, habían muchas personas que se habían dedicado a la compra-venta de bulbos de tulipán. Ellos corrían la voz de su buena fortuna que habían ganado. Eso es lo que les atraía mucha gente en sí. Incluso ingresaron muchos apostadores macabros, de esos que se dedicaban a juegos peligrosos como los casinos que conocemos hoy en día. Y en una oportunidad, uno de estos vendedores, apostadores macabros, a sus compradores les decía, cuando estaban en plena pandemia en el año 1635, todavía estaba la peste bubónica y morían muchas personas en sí. Les decía, les vendo mis bulbos de tulipán con un contrato pagadero el próximo año. Si uno de mis 5 hijos se muriera, los bulbos de tulipán no les cobraré absolutamente nada. Era como una venta apuesta que lo manejaban. Este tipo de especuladores ingresaron también muchísimos a la compra y venta de bulbos de tulipán. Y a la vez lo que sucedía, porque alimentaba tantos inversionistas, uno de los factores que también alimentaba es la peste bubónica, era como la pandemia de hoy en día. Habían muerto muchas personas, en su gran mayoría mayores, y lo que sucedía a la vez con los que estaban vivos, normalmente les firmaban un testimonio de entrega de sus propiedades por adelantado, y esto significaba nuevos herederos con nuevas propiedades, y esto a la vez significaba un nuevo capital, a la vez significaba unos nuevos inversionistas que ingresaban
a comprar bulbos de tulipán mediante contrato de futuro. El comercio del tulipán ingresó a otros sectores económicos. Y si vemos en una de las ciudades más productoras de bulbos de tulipán, que es Haarlem, por ejemplo, de 167 floristas, 47 eran comerciantes de tela. Y algo parecido sucedía con los panaderos. Y así sucesivamente con los cerveceros y otras actividades más. Ellos lograban ingresar la compra y venta de bulbos de tulipán a su gremio de comerciantes. Atraídos por la buena fortuna que dejaba el tulipán. Como último grupo, ingresaron en grandes masas los más pobres de la sociedad. Si pasamos al último punto, que es el séptimo, en diciembre del año 1636 y enero del año 1637, faltando 2 meses para que explotara la tulipomanía, ingresaron nuevos floristas no conocedores de bulbos de tulipán, de los más pobres de la sociedad. Y hasta ahí daba la sensación en los Países Bajos que todos venden tulipán, incluso las prostitutas. Y lo que sucedía también hasta ahí es entre la temporada de otoño e invierno del año 1636 y el año 1637, con el aumento de los precios, los que causaban problemas o dificultades en las transacciones comerciales eran los vendedores. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, si tú te acercabas a un vendedor de tulipán, firmabas un contrato a 2.000 florines para ser entregados el próximo año, y a las 2 semanas se acercaba otro inversionista y le ofrecía 3.000 florines. Y el vendedor, por no perder la oportunidad, muchas veces aceptaba al que le ofrecía más. Y hasta diciembre del año 1636, el tulipán se convirtió en el 4º producto más exportado de los Países Bajos, después del ginebra, el arenque y el queso. ¡La Almirante María! En una subasta nadie compró tulipanes. Tuvieron que pasar 3 días para que todos ingresaran en pánico y desesperación por vender. ¿Quién oferta? Antes de hablar del 5 de febrero, existió el 3 de febrero. Lo que había sucedido el 3 de febrero es que en una ciudad relativamente cercana ya se había detenido la venta por subastas de bulbos de tulipán. Ya nadie había comprado absolutamente nada. Pero del 3 de febrero al 5 de febrero solo hay 2 días. En aquellos tiempos, para enterarse de una noticia, solo bastan 2 días desde un extremo de los Países Bajos en llegar hacia el otro extremo de los Países Bajos. Entonces, lo que nos preguntamos es por qué participaron en la subasta del 5 de febrero si ya sabían que el 3 de febrero se había detenido la venta de bulbos de tulipán. El 5 de febrero, el Wijkamer es una institución del gobierno, o que es la Cámara de Huérfanos en sí. Ellos normalmente eran los encargados en realizar la venta de bienes por subastas de una manera oficial. Entonces es posible de que debido a la confianza que tenía a la institución hayan participado todavía. Pero el 5 de febrero realiza la subasta de los bulbos de tulipán del señor Winkel. Se dice que se llegó a recaudar unos 90.000 florines. Es como que un poco más de 5 millones de dólares. Como se hizo la subasta en pleno invierno, los bulbos de tulipán estaban enterrados. No se podía desenterrar porque se perdía la calidad. Lo que se hacía normalmente era hacer un contrato de compromiso hasta cuando se desentierra a la siguiente temporada de verano. Pagaderos por deducción, es posible que estos 90.000 florines que se hablan no se hayan pagado
ganado absolutamente nada, porque al día siguiente explotó la tulipomanía y nadie compró absolutamente nada. Al día siguiente, unos entusiastas comerciantes que tenían bulbos de tulipanes raros realizaron una subasta, haciéndose valer de las transacciones comerciales recientes que se habían hecho con las subastas de los huérfanos de Winkel. Y lo que había sucedido, como ejemplo aproximado, mostraba un tulipán raro y le ponían en subasta con un precio base, por ejemplo de 1.300 florines, y absolutamente nadie ofrecía nada. Decidió bajarlos a 1.200 y nuevamente los ofreció, contando hasta 1, a la 2, a las 3 y a la 4, y absolutamente nadie ofreció absolutamente nada. Era un silencio total. Más bien ya todos se miraban temerosos, y en ese momento el coleccionista que estaba realizando las subastas cogió su colección de tulipanes y se retiró de la subasta. Inmediatamente todos los participantes salieron a sus conocidos, familiares, amigos, vecinos, a decirlos: venda tus bulbos de tulipán que ya nadie los quiere comprar. Es de esta manera como que explotó en sí la tulipomanía. Todos salieron a vender y nadie salió a comprar. Y los precios en esos días, habían bulbos de tulipán que habían subido 25 veces de valor y al día siguiente se bajaron hasta 20 veces de valor. Obviamente los que habían invertido todo lo que tenían y no tenían más otros ingresos, lo perdieron absolutamente todo. Y a las semanas salieron los vendedores a protestar en el ayuntamiento, que es el gobierno local, a pedir a que se haga cumplimiento de sus contratos de futuros. Y esto se resolvió casi un año después. Se dijo que se va a recompensar solo el 3% del valor de la venta. Y al final, cuando citaban al comprador para que pagara el 3%, muchas veces él declaraba frente a los jueces, les decía que no tengo los 3% para pagar ahora. Este problema se dio la solución con la ley romana de la teoría de juegos peligrosos, y al final se determinó que del 3%, imagínate, les hacían firmar por un compromiso de pagar en 12 letras, incluso en 24 o hasta 36 meses. Y de esta manera se solucionó el problema de la tulipomanía por contrato de futuros impagos. 10 años después de la explosión de la burbuja, el tulipán volvió a ser un negocio gratificante. Aproximadamente 10 años después que explotó la tulipomanía, los precios se habían nivelado muy parecidos a los de los años 1630. Eran, que digamos, precios más decentes. Volvió a ser un negocio gratificante en sí. En el año 1703, en el Imperio Otomano, en Estambul, le llegó la tulipomanía cuando estaba Ahmed III gobernando. Y lo que Ahmed III ya conocía muy bien todo lo que había sucedido en los Países Bajos con la tulipomanía. Y lo que hizo fue fijar un precio fijo a los tulipanes. Y entre el año 1713 a 1747 es cuando predomina el jacinto como una flor preferida. Lo que había sucedido también a la vez en el año 1729 es que un invierno había causado graves daños a muchas de las cosechas de los jacintos, y debido a esta escasez ha provocado que los precios se subieran tan altos y muy parecidos a los de los tulipanes. Tanto es así que en el año 1733 se identificó y se decían que los precios ya eran parecidos, o se daban la sensación de que eran parecidos a los de la tulipomanía, que ya se pagaba por un bulbo de jacinto unos 300 florines. Y para terminar y entender la atracción en general de las flores, hasta el año 1752 normalmente los entusiastas preferían comprar o invertir en estos tipos de plantas con flores ornamentales. Eran todavía hasta ahí el tulipán
tulipán, el jacinto, la aurícola, el clavel, el ranúnculo y la anémona. Y es de esta manera como podemos entender realmente cómo evolucionó la compra y venta de bulbos de tulipán frente a otras plantas ornamentales.